De nuevo. Muy buenas tardes. Hola, Paula, Pino, Guille, Ana Barber, Griselda, Geno. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Bien, aquí un poquito de afonía, pero bien. Un poquito de afonía y tal, sí, Sí, ¿no? Es como vírico, el invierno es como vírico. No estaba siempre con la absolutamente. tos o fiebre o no sé cuántos, ¿eh? A mí me encanta el invierno. Muy bien. Sí, Bueno, pues bienvenidos todos a una nueva clase de leyes. Hoy vamos a hablar sobre un tema. Esta mañana me ha dicho Mario sobre qué vamos a hablar. Y digo, qué buena pregunta. Entonces, bueno, pues me ha puesto una lista y entre ellas estaba el subject, el asunto, el perdón, que siempre le hemos dado un poco de vueltas a ese asunto, pero no hemos ido a fondo con ello. Y bueno, yo creo que es algo que, pues, que nos vendrá muy bien revisar, reflexionar, darle una vuelta, resignificar. Y a lo mejor hay algunas ideas locas y tal, ¿sabes? Que convendrá revisar lo mismo, gestionar, ¿no? Sobre qué es eso del perdón. Entonces, bueno, yo lo que quisiera adelantar es la parte de la etología, ¿no? La parte de lo que es el ser humano en la selva, la parte más animal, instintiva, emocional de lo que fuera el sapiens, ¿eh? Ni se consideraba que pudiera existir esa palabra, porque en la naturaleza salvaje no existe eso. No, la naturaleza salvaje es absolutamente literal, no existe en tanto en cuanto hay memoria no hay perdón y tal. Es decir, el tema de la venganza o no la venganza no es una cuestión pasional en la naturaleza, es una cuestión de supervivencia instintiva, que no tiene nada que ver con las pasiones. Y entonces los animales, los mamíferos sociales, los mamíferos no sociales también, tienen un sistema límbico que aloja una memoria psicológica, ¿eh? Que es una evolución en las especies, ¿no? Porque, por ejemplo, los reptiles, los anfibios, pues no tienen una memoria psicológica, tienen una memoria genética y corporal con la que nacen. Sin embargo, los mamíferos necesitan tener memoria para aprender, ¿m? Y también para recordar. Y entonces esa memoria y que cualquier asunto que requiera ser perdonado es un asunto en el que ha habido una agresión, una violencia o ha habido una injusticia detectada por el cuerpo la naturaleza, que es una violación de las leyes de la naturaleza que va a requerir que haya o bien una huida o una pelea. Es decir, eso del perdón y tal, ¿sabes? No existe en la naturaleza. Es algo que, en tanto en cuanto hay memoria, no hay perdón. Vamos al ser humano. Tenemos también somos mamíferos, también somos sociales. Bueno, insisto en que no se necesita ser social el mamífero para tener memoria. Y también tenemos memoria. Y también tenemos un sistema límbico y también tenemos un sistema instintivo. ¿m? Y entonces, ante cualquier asunto que de alguna manera provoque una reacción del sistema nervioso central que no puede regular naturalmente, que tenga que ver con una agresión o una ofensa o ahí, pues algo que desde luego desestabilizó el sistema, va a provocar un impacto en la memoria de cualquier persona que haya tenido una reacción y tal debida a algo que el cuerpo detectó como injusto, pues no va a ser posible tampoco perdonarle, va a haber que hacer un trabajo para poder pasar a otro centro, que es la reinterpretación de aquello, que tampoco va a ser suficiente. Es decir, ya hay que recurrir ¿eh? a lo que se llama la filosofía, la espiritualidad, el intento de la comprensión y tal desde otro punto de vista de los seres humanos y tal, ¿sabes? No para perdonar, sino para que eso no tenga absolutamente ninguna relevancia en tu vida. Que es así como yo hasta aquí entiendo que realmente uno ha cerrado ese libro. La cuestión más, vamos a decir,
que he estado viendo, que ahora lo podemos, lo mejor es leerlo primero en los puntos en los que lo he ido encontrando o los asuntos que se refieren al perdón que he ido encontrando para poderlo ir debatiendo. De momento sí que me gustaría escucharte, Mario. Mientras tanto voy viendo lo que saca. Perdonad mi voz porque esto que está aquí, pues soy yo, pero mi voz no es la que me suele acompañar habitualmente. Es un tema muy bonito, interesante y que, como bien has dicho hace un ratito, solo se va a entender bien y se va a poder ejercer bien un perdón si nos ponemos en un plano espiritual. En un plano mental va a ser muy complicado, muy complicado. Desde el punto de vista mental, el perdón yo creo que casi, como tú decías hace poco, creo que no existe, ¿no? Y necesitamos hacer una extrapolación y sobre todo tener un concepto de vida muy trascendente para poder entender desde cuándo y desde dónde se origina. Todo lo que vaya acompañado de sufrimiento es porque algo no estamos perdonando, ya sea nosotros o sea los demás. Y perdón, pues habrá que explicar en principio que lo que tenemos que hacer es Pero empezar por acércate más al micrófono. lo que tenemos que hacer en principio es empezar por perdonarnos a nosotros. Yo no sé, yo os haría la pregunta aquí ahora de, ¿tenéis os habéis perdonado totalmente todo y seáis conscientes de que lo que hemos hecho y aquellas cosas que podemos juzgar como malas o como las hemos hecho desde nuestro estado de conciencia que teníamos y no sabíamos hacer otra cosa mejor? Entonces, desde ahí tenemos que partir para saber entender qué es el perdón, ¿no? Y Bueno, bueno, dice no, 100% perdonado todo, pero a ratos, dice Guille, está bueno, 100%. vamos a ir, vamos a estructurar, si te parece, y vamos a Sí, ir sacando, porque los puntos que acabo de ver y tal en la documentación que ha salido cuando he tecleado perdón, que casi se falla el ordenador, entonces pues he hecho una criba y han salido algunas cosas interesantes y que nos pueden dar lugar al debate para organizar mejor cómo lo vamos a tratar de explicar y cómo nosotros también lo estamos estudiando, os diremos, o sea, que seremos a lo mejor un poquito más sabios que vosotros por años de práctica, pero que todo esto es un objeto de estudio también, tanto para Mario como para mí, como para todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos las trajinamos para que entre todos lo podamos entender, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se dice en uno de los módulos de Gerardo, en el que habla sobre el perdón en concreto, ¿no? Entonces, dice que el perdón se maneja de dos maneras, una superficial y otra profunda de comprensión. Me ha parecido interesante. El tema del perdón superficial es porque yo creo y yo siento que tú me hiciste daño, pero decido perdonarte. Quiere decirse que renuncio a vengarme de ti. Es como una especie de pacto y tal, ¿no? Vale, muy bien, te lo paso. Y esto es un comportamiento interesante en algunos casos, es decir, por muy superficial que sea, si a uno le basta y sobre todo si a uno le compensa. Porque acordaros que lo más importante que en el estado en que estemos es defender nuestra paz interna y nuestra energía vital. Es ahí donde estaremos acertando. ¿De acuerdo? Con lo cual lo de los perdones, que a uno le compense y tal, ¿sabes? Meter energía y meter, es decir, no tenemos que hacernos todos los trabajos espirituales, ¿de acuerdo? Sino los que nos compensen, los que nos competen hacer, ¿no? Y me acuerdo bueno, Marimer cuando hablaba de la franja, ¿no? Que nos competa. Y otra profunda de comprensión, ¿no? Que tiene que ver con entrar en otro estado de conciencia en donde no es necesario el perdón, ¿de acuerdo? Que es el que produce una verdadera limpieza. Dice que es que yo comprendo que tú nunca me hiciste daño. Es decir, que estás libre de culpa, completa y absolutamente, que te libero. Y ahí viene lo que decía Mario y tal, porque yo también me quiero liberar de ti y de ese ti que he forjado en mi mente. Es como una especie como, y ahí entra el perdón recíproco, ¿no? Que es también a perdonarte a ti por lo que te has hecho, con tu resentimiento, con tu rencor, y con todo el ácido que te ha podido provocar, o que has incluso eh, tardado en solucionar, eso es lo único que habría que perdonarte tú a ti mismo. ¿eh?
por el grado de sufrimiento o a saber lo que ha transitado por ese camino, porque siempre va a depender de la ofensa y del grado de ofensa. Esto lo vamos a ver en otro documento. ¿Qué más decía aquí, no? Esto, en este momento no sé si había algún otro azulito del perdón en este documento y si no pasamos al siguiente, porque se van a aclarar lo que aquí había algo sobre perdón también, parece. Bueno, también se habla del perdón diplomático, del perdón en el sentido de la compensación, en el pedir disculpas, ¿eh? Pero nosotros estamos hablando del perdón más en el sentido de algo que se nos haya podido quedar en nuestra vida y que, bueno, pues que nos está haciendo daño. En caso de que no nos esté haciendo daño, ni hablar sobre el tema, ¿eh? Porque ahí no entra el perdón, o la necesidad del perdón, o la idea de que tengo que perdonar, o la idea de que no, de que no, no soy buena al hacerlo o bueno al hacerlo. ¿M? Porque hay muchas ideas locas metidas dentro de lo que es nuestra capacidad o no capacidad de perdonar. Porque realmente nos vamos a encontrar incluso con un documento del que habla de darle las gracias a nuestro agresor, no solamente no tener que perdonarle, que ya son estados de conciencia superiores, nosotros de momento estamos donde estamos y vamos a hacer lo que mejor sabemos y podemos desde nuestro estado de conciencia. ¿M? Y no nos ponemos más objetivos que defender nuestra paz y nuestra energía vital tal y como estemos. ¿M? Por eso es un poco complicado el entrar en la parte espiritual del perdón, porque realmente es como, no sé, es como un cuento muy bonito, ¿no? Que a lo mejor algún día llegaremos y desde luego es nuestro objetivo vital. Se debe de vivir muy bien en un mundo en donde no es necesario perdonar a nadie. Pero sin embargo vivimos en la tercera dimensión, que es el imperio del ego. Es decir, todos tenemos ego. No hay nadie que no tenga ego, con lo cual el conflicto está asegurado y por tanto la necesidad de hacerse algunos trabajitos, sobre todo para soltar huesos, para que no nos haga daño, ¿m? Para que pronto empecemos a contarnos otra historia diferente a la que nos estábamos contando cuando no existía, cuando todavía no habíamos pasado página, entre comillas, igual a perdón. ¿M? Que estar y cómo se va entendiendo desde esta. Luego hay una foto también que para hacer algo diferente y tal, así un poco PNL. Vamos a ver si puedo compartir esta foto, porque me acuerdo que cuando la puse en Facebook provocó una especie de shock. ¿La veis? ¿La ves, Mario? ¿Alguien me lo diga? Me Sí lo se dice, ve, bueno. ¿eh? Ah, Sí, sí, sí se ve, Isabel. mejor que perdonar es sanar la imaginaria herida que el imaginario agravio abrió en el herido ego del aparente yo. Entonces, bueno, pues yo creo que sería una frase para reflexionar. Y es cierto, no sabemos qué es ego, no sabemos qué es ego herido, no sabemos qué es imaginario el agravio, ni sabemos qué es imaginaria la herida, ni sabemos qué es el aparente yo. Con lo cual tampoco nos tenemos que castigar por no haberlo visto antes, sino tratar de irlo viendo poco a poco. Que aquí se trae un mensaje que nos haría dar un salto cuantitativo importante en nuestra paz, en no tenerla que estarla defendiendo y tener otras correspondencias que no tengamos que perdonar o que no tengamos que perdonarnos. Y bueno, vamos a ver esto, más cosas. ¿Qué me comentas? ¿Te apetece comentar algo, Mario, sobre esto? Aquí tengo más cosas. Lo que he comentado antes, bueno, en primer lugar es el perdón a uno mismo, ¿no? Que es quizá el más difícil y el que más a veces nos cuesta. Luego está, pues, realmente ante quien el debate en el chat ha salido que el que perdona es el ego, o el que condena es el ego. Entonces, aquí me gustaría hacer una puntualización.
como he dicho al principio, el perdón como tal, si se hace desde el punto de vista mental, no existe tal perdón. Es decir, yo te perdono. No sé si os acordáis de la película de La lista de Schindler, cuando el nazi del campo de concentración, el otro, el Schindler, le dice, Te bueno, perdono, sí, en la vida, eres muy sí. grande si perdonas a los demás. Entonces, bueno, y si lo cree el otro, yo te perdono. Cuando lleva, anda unos cuantos metros, le pega un tiro, lo deja Me seco, pega ¿no? un tiro, sí. Entonces, ese perdón desde el punto de vista mental, desde el punto de vista egoico, no es un perdón. Y el perdón, lo que me gustaría señalar sobre todo es que es una grandísima liberación. Es una grandísima liberación. Cuando uno perdona, dejas el enganche, renuncias a quedarte enganchado con la persona o contigo, con quien sea, con otro alma, ¿no? Que te quedas enganchado por los siglos de los siglos y si no eres capaz de perdonar desde el corazón. Y otra cosa muy importante que me gustaría señalar es que el perdón no significa que te tengas que volver a estar con esa persona. Si la persona, el perdón incluso lo puedes hacer sin necesidad de que esté la otra persona presente. Es decir, es un perdón absolutamente espiritual y profundo. El no quedarte enganchado a esa persona o a ese hecho que ocurrió cuando fuera, ¿no? Entonces, esa es la grandísima liberación. Y no tienes por qué seguir aguantando a la persona que te ha maltratado, ni mucho menos. Simplemente saber que hizo lo que sabía hacer, con su nivel de conciencia, el que fuera, que te ha hecho daño, lo reconoces, pero te liberas cuando eres capaz desde el corazón y del más profundo, digamos, estado del alma, capaz de liberarte de ese sufrimiento. Eso es para mí lo que supone un perdón profundo y realmente eficaz desde el punto de vista espiritual. Mm. Bueno, el yo te perdono, desde luego, es de una altanería impresionante, es un Sí, eso es soberbia, endiosamiento. soberbia pura. Sí, bueno, la cuestión es el aprender a pedir disculpas Mm, y que tiene que ver con una ley natural que es la ley de la compensación. Eso la gente lo hace, perdón, la gente, correcto. los animales también lo hacen. Es decir, eso porque es una ley natural. Pero es muy importante, ¿no? El saber que no tenemos que ponernos objetivos que no somos capaces de alcanzar, más allá y tal de perder nuestra energía y perder nuestra paz. Con lo cual, pues los alcances a que podamos hacer para poder pasar página. ¿M? Y no tener metidos encasquillado en la mente a personas, o bien que nos han ofendido, que nos han agredido, o que han ofendido y agredido a personas queridas, o que han hecho daño. ¿M? Porque el daño está hecho. Luego vamos a aprender que nadie nos puede hacer daño, porque queremos saltar a otro nivel de comprensión. Y va a ser una fórmula para poder pasar página, el poder entender esto. Es decir, que el daño me lo estoy haciendo yo, que parte del daño no me voy a hacer del todo responsable de todo, ni mucho menos que tener la culpa de nada, pero que parte del daño me lo he hecho yo y que asumo la responsabilidad del daño que yo me he hecho, con lo cual libero esto de mi vida para que no siga haciendo daño. Es una manera de programar la mente muy objetivamente para que no salte el sistema límbico sentimental o el rencor o el instinto enseguida a boicotearlo, porque es que lo puede saltar a boicotearlo. Aquí cuando hablan de la ley del perdón, por ejemplo, es una expresión, no existe la ley del perdón, ¿de acuerdo? Es una expresión. Es como renunciar a ser, a ser justiciero, renunciar no tanto a poner los puntos sobre las íes, sino a vengarte. Se llama venganza. Y eso es una parte del perdón, ¿eh? Que me va a hacer bien a mí, porque la venganza no me hace bien, es ácido sulfúrico en mis venas y en mi cerebro. Y entonces me voy a liberarme, y ahí es donde entra lo que tú dices, que dentro de una gran liberación de esto. Eso sería la ley del perdón. Renunciar a culpar ni a mí ni a nadie de lo sucedido, y pasar página. Por supuesto, yendo hacia un proceso de desensibilización al ritmo que te deje tu cuerpo, al ritmo que te deje tu psique, al ritmo que tú necesites tener.
porque ahora vamos a ver que hay grados de perdón y grados qué decir, grados de ofensa, grados de, vamos a decir, de gravedad del asunto, ¿no? Que también van a entrar en consideración. Con lo cual, uno de los ejercicios que podíamos hacer es ver a quién no perdonamos directamente. Pero seguro que hay alguien que no perdonamos. Y yo no conozco a ninguna persona y que no tenga por lo menos o una persona que no perdone por algún hecho. También es verdad que soy psicóloga y esa es mi especialidad, que vienen personas que no perdonan a la consulta. ¿Eh? Y precisamente por eso, y ni a sí mismas tampoco. Y por eso he ido yo a consulta también. Aunque tenga otros, vamos a decir, asuntos de consulta, en el fondo es esto, que no pasas página, que te has quedado enganchado. Mm. Y bueno, no me atrevo ya a decir y tal, no, yo soy el generador de todas, porque ya hemos estudiado la ley de la generación, ¿no? Y ya sabemos que es en el mundo espiritual donde vamos a poder pasar página cuando entendamos esto, cuando entendamos la perfección de todo cuanto ha sucedido y el propósito de amor que tiene todo y la autorización de que aquello haya sucedido tiene un propósito de amor. Esa es la base por la que entendemos las leyes universales. Y entonces, efectivamente, esto se dice así. Es muy duro pensar que a las personas que no perdonamos en realidad no nos han hecho nada. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Eh? Y que se diluye completa y absolutamente la responsabilidad de esa acción, más allá de haber aprendido, haber evolucionado y haber entendido mejor, porque hay situaciones que te hacen buscar un entendimiento, porque son de una brutalidad y es decir, desde nuestra sensibilidad, de un asombro, ¿no? Y de que se queda uno pasmado. Y entonces, claro, lo primero que nace es la venganza, nace el resentimiento, nace el rencor, nace la ira, ¿no? Y eso es también natural. ¿M? Y por supuesto en la selva sería la muerte, porque es así como se entiende en la selva. No hace nada más que 40.000 años, 30.000 años. O sea, es decir, no tanto, como para que pensemos que es del paleolítico inferior. Y entonces este trabajo es muy bonito, sobre todo porque larga vida a tu paz espiritual y a tu paz interna y a tu energía vital y a tu vida. ¿Eh? Que quedarse ahí ñen, y tal, ¿no? Como en el síndrome de perro con hueso, ¿no? Del que tan brillantemente habla Mario Sicora. Hay más cositas y tal, ¿no? He sacado también un cuento que ha aparecido por mi ordenador. Y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta o algo por lo que parar un momento. Ya me dices, Mario, voy a buscar lo que... En el chat que han aparecido, bueno, pues, te comento, pero me gustaría puntualizar, Isabel, que, como diría yo, que esto es los entrenamientos más difícil que hay, lo que es el desarrollo espiritual. Y no sé si os estaréis percatando del tema. Cuando uno entra en este mundo de desarrollo espiritual, desarrollo profundo del alma, pues empiezan a pasar revistas, empiezan a pasar reválidas, ¿no? Y quizá una de las reválidas más difíciles o de los planteamientos más difíciles es el entrenamiento para mí en la invulnerabilidad del ser, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a poner, pues, episodios o experiencias que te van a intentar, digamos, ver si eres capaz de ser un ser invulnerable, que digamos para mí sería el culmen ya del desarrollo espiritual, convertirte absolutamente en un ser invulnerable. Y para eso es necesario pasar por el perdón y pasar por estas experiencias que son las más duras de pasar, ¿no? Las más duras. Pero Sí, que sigo diciendo que esto no se entiende bien y no tendría ningún sentido si no tuviéramos una concepción absolutamente trascendente de la existencia y una concepción absolutamente espiritual del desarrollo humano y de lo que es el mundo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí alcanzamos a entender eso, ¿no? No se puede entender y sobre todo que todos, y eso lo dice la física cuántica, lo dice el desarrollo científico también, que todos estamos absolutamente unidos y somos parte de lo mismo. Entonces, si uno, desde el punto de vista profundo, reconoces que la otra persona que está ahí se identifica con su ego, que se identifica con su traje, con el uniforme que le han dado para estar aquí en esta tercera dimensión, que está muy identificado con su ego,
pues no deja de ser una parte de ti también, de parte del todo, y que en el fondo, pues como decía Isabel, y como lo he dicho muchas veces, nadie te hace daño a conciencia, ¿no? Digamos, desde la ignorancia sí te hacen daño, desde la ignorancia te pueden hacer fechorías y cosas desagradables, pero en esencia, si lo miras desde el punto de vista espiritual, nadie te está haciendo nada y de alguna manera te está reflejando cosas que también tienes tú que, porque nosotros también utilizamos y somos entrenadores de otros también, ¿no? Con lo cual no somos, no tenemos todavía el aro de santo en nuestra cabeza, con lo cual, pues de alguna manera nos están haciendo un favor porque nos están dando a reflejar cositas que tenemos que depurar nosotros también. Que es duro, muy duro y que es, Me se quedo entiende. con esas reválidas, ¿no? Que Sí, tenemos, sí, me quedo con eso, ¿no? Porque hay reválidas, sí, yo os diré que eh, de todos los cursos que me ando haciendo para lo de los propósitos de principios de año y lo que he visto que han dicho los profesores y los sabios es que tiene que coincidir con una necesidad, cualquier comportamiento, cualquier cuestión que vayas tú a iniciar, con una necesidad instintiva, incluso también que tiene que ver con la energía vital, que es una necesidad instintiva. Y que si no coincide con que aquello que quieres hacer lo detecte tu cuerpo como una necesidad, no va a ser posible. Y entonces tenemos que contar con que sí, por supuesto, somos seres espirituales, pero metidos en un cuerpo que no conocemos y que todavía que tenemos que seguir explorando para ver cómo lo gestionamos. Porque la ira y todo ese resentimiento está sellado en el cuerpo. Hay que convencer al cuerpo. De alguna manera, si acaso tuviéramos deseos que no son compatibles con sus necesidades. Y es muy difícil convencer al cuerpo. Entonces, existen técnicas de cuánto presto atención a esto. Porque a todo lo que tú prestas atención engorda y a lo que deja de prestar atención adelgaza. Porque es así, porque esa energía que metes en ese pensamiento, en esa fijación, en esa obsesión, luego engorda. Estás dándole demasiado poder a tu enemigo, por ejemplo. Para mí una manera de perdonar es que de repente te des cuenta que llevas un año entero sin pensar en esa persona. Qué maravilla, es decir, ya la has perdonado y tal, ¿sabes? Porque ya no te afecta y tal, a tu bienestar, a tu energía, a tu equilibrio, ¿eh? Y sobre todo a la calidad de tus pensamientos. Y cuando la cosa se pone grave, porque hay veces que la cosa se pone grave, pues entonces hay que hacer ejercicio tal para ello, porque el tiempo sí que lo cura, lo va a curar, pero hasta que lo cure y tal, ¿no? Pues entonces habrá que sí, y tal. De hecho lo estamos haciendo. Es decir, ver qué es el ser humano, de qué está montado esto, qué sentido tiene nuestra existencia y qué sentido tiene que perdamos tanto tiempo y tal en alguien que no nos ha respetado, por ejemplo endiosamos y tal, ¿sabes? A nuestros enemigos y tal, con tanto resentimiento. Eso no lo hacen los sapiens. Los sapiens no pierden ni medio segundo en hablar en pensar en esas historias. Y los animales tampoco. Entonces, tenemos que tener más confianza en nosotros. ¿M? Y en nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo es donde está plantada la justicia, no en nuestra mente. ¿M? Y como es una justicia que efectivamente es paleolítica, porque lo es, pues entonces es necesario usar el neocórtex y tal, ¿sabes? Para hacer otro tipo de interpretación, y verificar que esto pueda tener un propósito de amor. Si no lo verificas, no va a ser va a ser imposible el perdón. Tienes que verificar que tiene un propósito de amor para tu vida. Y a veces se tarda un poquito en verificarlo, pero hay que verificarlo. Si no se lo verifica, no se perdona, ni se deja de perdonar, ni nada. No se hace el trabajo. Había una metáfora que he encontrado que estaba a punto de no elegir, pero me ha gustado el final, para hacer otro poquito de menos teoría y más metáfora. Aquí está. Eh, Estaba Buda meditando en la espesura junto a sus discípulos cuando se acercó un detractor espiritual que lo detestaba y aprovechando el momento de mayor concentración del Buda le insultó, le escupió y le arrojó tierra. Buda salió del trance al instante y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor.
Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente, atraparon al hombre y alzando palos y piedras, esperaron la orden del Buda para darle su merecido. Buda, en un instante, percibió la totalidad de la situación y ordenó a sus discípulos que soltaran al hombre. Después se dirigió a este con suavidad y convicción, diciéndole: Mire, lo que usted generó en nosotros nos expuso ante un espejo que muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido, por favor, que venga todos los días a probar nuestra verdadera o nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo le llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados meditando y orando, demostraron no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida. Regrese siempre que desee. Usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido. Como un estímulo para ver si vibramos alto o es solo un engaño de la mente esto de ver la unidad en todo. Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se retiraron rápidamente de la presencia de Buda, llenos de culpa, cada uno percibiendo la lección de grandeza del maestro y tratando de escapar de su mirada y de la vergüenza interna. A la mañana siguiente, el agresor se presentó ante Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida: No pude dormir en toda la noche. La culpa es muy grande. Le suplico que me perdone y me acepte junto a usted. Buda, con una sonrisa en el rostro, le dijo: Usted puede quedarse con nosotros ahora mismo si lo desea, pero no puedo perdonarle. El hombre, muy compungido, le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la compasión, a lo que Buda le respondió: Escúcheme atentamente. Para que alguien le perdone, debe haber un ego herido. Solo el ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, es quien puede perdonar. Después de haber odiado o sentirse ofendido, se pasa a un nivel de cierto avance, con una trampa incluida, que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior a aquel que en su bajeza mental nos hirió. Solo alguien que sigue viviendo en la dualidad y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a aquel ignorante que le causó una herida. Y continuó: No es mi caso. Yo le veo como un alma semejante. No me siento superior. No siento que me haya herido. Solo tengo amor en mi corazón por usted. No puedo perdonarle. Solo le amo. Quien ama ya no necesita perdonar. El hombre no pudo disimular una cierta desilusión, ya que las palabras de Buda eran muy profundas para ser captadas por una mente llena todavía de turbulencia y necesidad. Por eso el Buda añadió con comprensión infinita: Percibo lo que le pasa y vamos a resolverlo. Para perdonar, ya sabemos que necesitamos a alguien dispuesto a perdonar. Vamos a buscar a los discípulos que en su soberbia están todavía llenos de rencor y les va a gustar mucho que usted les pida perdón. Usted también va a estar contento y tranquilo por recibirlo y va a sentir tranquilidad en su ego cargado de culpa. Así, todos quedarán contentos y seguiremos meditando en el bosque, como si nada hubiera pasado. Y así fue. Maravilloso. Eso es Y muchas veces vale más un cuento, ¿no? Un símbolo, que mil sí, palabras. Importante lo que decías tú, que no tenemos que casarnos con nuestros enemigos y tal, porque ya somos espiritualmente limpios, ¿no? Sería muy interesante que pudiéramos desearles lo mejor para sentirte bien tú, porque te vas a sentir bien tú, porque es tu parte luminosa la que lo hace. Pero se tiene que llegar a ello. Y tal, no es lo que no se puede esforzar ni disimular. Y uno se tiene que tener paciencia, y uno se tiene que tener conmiseración y misericordia. Es decir, que eso es muy importante. Estamos muy salvajemente queriendo exigirnos iluminaciones trascendentales desde el minuto cero y eso no lo vamos a conseguir y además es contraproducente. Eso nos puede hacer perder esperanza. El rencor es una de las emociones animales y humanas que tienen su inteligencia y que lo que tenemos es capacidad para gestionarlas para que no nos hagan daño a nosotros. En el momento en que no nos hace daño a nosotros, ya no les hace daño a los demás, porque es nuestra parte dañada la que hace daño. Y eso es muy interesante también de verificar, de valorar, de verlo. Insisto, que le compense a uno
Es decir, que sea ergonómico para ti hacerte ese trabajo. Si no, no. Hay muchísima, en lo que está, lo que es tu competencia, absolutamente. Que nos metemos a querer poner justicia en sitios en que no nos compete. ¿M? Y bueno, hay más cosillas que he ido encontrando. No sé si hay alguna pregunta sobre esto o alguna. ¿A ti te ha parecido bonita la metáfora, no, Mario? Muy ¿Te ha bonita, parecido además oportuna? va en consonancia con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De hacerlo desde el punto de vista espiritual y profundo, porque si no, no se entiende. Desde el vista mental, no se entiende el perdón, no se entiende. Hombre, a niveles Entonces, de Buda, la verdad es que no vamos a llegar porque no sería verdad no, todavía. no, yo estoy muy lejos de eso todavía. Ah, Pero bueno, pero ese es el objetivo y tal, el como poderse no ofender. tú bien dices, el universo no tiene prisa, entonces, pues bueno, y el tiempo digamos, una dimensión que tenemos en esta tercera dimensión. O sea, el tiempo como tal no existe, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y yo creo que ha quedado magníficamente Mm. explicado. Yo creo que si hay alguna pregunta que queremos hacer, y yo lo hago por mis experiencias, que ya tengo una juventud acumulada, pues siempre me he sentido muchísimo mejor cuando he logrado vencer el ansia de venganza, cuando he sido capaz de eh, acercarme a esa persona que posiblemente me haya hecho alguna ofensa o que me haya sentido yo ofendido, acercarme desde el punto de vista de establecer, digamos, un diálogo, una paz con él y una recuperación de esa persona. Siempre me he sentido mucho mejor en esas circunstancias que cuando he ejercido la venganza. Sin embargo, pues sí, me imagino ver al cine todo lo que nos meten por la televisión tenemos todavía la cultura de la venganza, tenemos la cultura del rencor Eh, y es lo que está instalado, ¿no? Entonces, no hay más que poner o mirar el cine y ver que todos los grandes héroes son todos unos vengativos de que te mueres de miedo, ¿no? Porque vamos, Hay que cualquiera, ser, hay que ser, hay que ser Buda para comportarse así. La cuestión el es Buda o que es muy Jesús, claro, bonito, que sienta claro, muy bien sí, verlo. Y eso mm, quiere decir que nos sentaría muy bien el poder empezar en algún momento a hacer algún ejercicio similar. Mm. hombre, Seguro indudablemente. que la vida nos va a proveer de oportunidades para poderlo hacer. Mañana ¿Eh? mismo, sin tardar, O dentro de un seguro. rato. Bueno, vamos a Hoy no pensar juegan el que, Madrid y el Atlético, es mañana y tal, ¿sabes? bueno, Entonces ya veremos pues, mañana a ver qué pasa en ya Madrid. sabes, Isabel, que solo hay una única verdad absoluta, Que que el el Barça Madrid es el compra a los mejor. árbitros, ¿no? No, no, es una tristeza. Que el Madrid es el mejor equipo del mundo. Pero bueno, ya es. Bueno, ya la hemos liado, Mario. No, si de repente te pones súper espiritual y de repente te bajas a los infiernos. Tercera Eres dimensión. divertidísimo. ¿Eh? Bueno, Pero pues bueno, hay un documento que he encontrado que también nos puede ayudar a estructurar un poquito este tema del perdón, porque habla de algunos puntos y ya sabes que al cerebro le encantan los puntos. Y entonces, bueno, pues lo he encontrado por ahí y tal, y me ha parecido, bueno, pues que nos puede estructurar la cabeza, a ver cómo puedo subirlo para arriba. Ahora, bien. Esto es aprender a perdonar. Eso es luego he visto al final que, por supuesto, a lo que se aferra y tal, ¿sabes? Es al amor de Dios, ¿no? Lo cual, pues, nos da también un poco de conciencia sobre la dificultad que puede llegar a tener el perdón, es decir, tal y como es, como lo hemos hablado, ¿no? Es decir, que ya no ocupa lugar en nuestras fijaciones, en nuestras obsesiones o en nuestros ánimos de venganza o resentimiento. Es decir, que de repente cero patatero. Eso es lo maravilloso. ¿M? Es decir, ninguna amenaza. El sistema ya no detecta ninguna amenaza. En el momento en que el sistema, cualquiera, el instintivo, el mental o el emocional, detecte cualquier tipo, por mucho que queramos, seguirá colocado ahí. ¿M? Es cuando no te afecta y que sea verdad. Lo que pasa es que existe lo que se llama el pedir disculpas o el decirle a una persona que necesita que se lo digas, y por un acto de misericordia y de compasión, es decir, comprensión y ternura, decir, no te preocupes que ya te he perdonado.
porque es así como hablamos nosotros los seres humanos de la sociedad occidental. Y entonces, bueno, pues no combinó, verás, es que hice un curso sobre el perdón y es muy complicado. No, no hace falta hacer una apoteosis sobre esto, ¿no? Cuando estás actuando, cuando te estás comportando. Y entonces, bueno, pues he visto que lo estructura muy bien. Es decir, que el perdón, ¿qué es el perdón? Y tal es, lo primero, lo que ocurre para cuando uno vaya a tener la necesidad de perdonar es que uno tiene una reacción ante un mal. ¿M? Y este mal, es decir, el mal, lo que se llama mal en este documento es que efectivamente te ha afectado física, emocional, mentalmente, espiritualmente, es decir, uno ha recibido algo violento o algo que le ha producido desde el sistema nervioso central un nudo, no ha podido autorregularlo orgánicamente y queda enganchado. Luego esto va hacia el sistema emocional, que es el que provoca luego el comportamiento. ¿M? Y entonces es una reacción y entonces efectivamente vivimos en un mundo en donde hay en donde se hacen fechorías, vamos a llamarles así. Es decir, el ego se comporta de una manera poco ética, muy agresiva, muy violenta, y efectivamente hemos podido recibir una agresión, una agresión muy fuerte a nuestro honor, a nuestra dignidad, a nuestro pundonor, llámale X, ¿no? Cada uno habrá tenido su experiencia, ¿m? Pero siempre es una reacción ante un mal que uno ha detectado, que se traduce, como os acabo de decir, como una injusticia, como algo que se ha hecho de una manera maliciosa hacia uno. Es decir, que se ha hecho aposta. Es ahí donde uno detecta la maldad, la malicia, no, vi cómo me miraba. Lo supe desde que entró. Son cosas que de repente las detecta el instinto que lo que quiere es que tú vivas. Y entonces inmediatamente se va a poner alerta cuando detecta vibracionalmente y a través del olfato y de una serie de sentidos que no detectamos como sentidos, que se acerca a algo problemático para nosotros. ¿M? Y el cuerpo avisa, ¿no? Actuar con libertad. mm, Va a tener que ver con que si tú no, si tú solamente tienes una fijación y una manera de comportarte, no eres libre. Tú puedes pensar que tú puedes tener opciones con respecto a la actitud y a la interpretación que tú le vas a hacer a las cosas. Es decir, me libero a mí mismo de una sola manera de pensarlo. Eso sería, a lo mejor no sé si estás aquí escrito exactamente así, pero más o menos es como he podido entenderlo de actuar con libertad, ¿no? Porque es uno más libre cuando decide no hacer la tendencia, sobre todo si la tendencia es corrosiva para uno, insisto. Esto no va de que los demás se sientan bien, sino de sentirse bien uno, y entonces de rebote, de paso también los demás. Y esa es la línea en la que siempre nos equivocamos. Y pensamos que el perdón es humillarnos, por ejemplo, o perder el poder personal, muchas cuestiones que tienen que ver no solamente con la soberbia, sino con el rencor natural que uno tiene ante una agresión o ante una violencia. Quien no tenga una reacción ante una agresión, ante una violencia, ante una falta de respeto fuerte o ante una ridiculización o algo que realmente contenga un signo malicioso hacia uno, no es humano. Todos tenemos quedamos afectados ante ello, porque no es natural, además. Es decir, son fechorías del ego. El ego es un constructo que no tiene ética, no tiene valores, no tiene límites. Y podemos hacer muchísimo daño a los demás, así como los demás nos pueden hacer muchísimo daño hasta que no empecemos a entender todo esto, como seres sensibles y por tanto con ego, que somos. El poder tener opciones. Eso es algo que nos puede dar, o sea, opto, por no odiarle. ¿Sabes? Es decir, opto y tal, porque luego hay un tema que me gustó mucho,
¿eh? Por supuesto, renunciar a la venganza, ahora lo pongo, es el no identificar al agresor con su obra. Esto es interesante si te conviene para el proceso de desobsesionarte con ese tema. Que es poder ver otros aspectos que además te van a ennoblecer y te van a enaltecer a ti por haber sido correspondiente con él o ella. Si realmente se trata de un monstruo que hacías ahí. Es una pregunta capciosa, por supuesto, porque siempre puede decir, hombre, no todo el mundo enseña su verdadera cara o la cara que me enseñó. Eso es cierto. Las personas pueden cambiar, se pueden pervertir, eso es cierto. Pero me ha gustado porque va un poco entre medias de lo que decía Buda, ¿m? A lo a por donde estamos nosotros, ¿no? Que es el hecho de por nosotros ver un poco el yo superior del agresor y verle un poco más, por tanto, el sentido y no pensar que ha sido una injusticia bárbara, es decir, que no hay ley, porque entonces es cuando vienen los ánimos de venganza. Y por supuesto, la venganza también es un comportamiento natural. Y los animales, los mamíferos, se vengan de sus enemigos o de aquellos que tal que en algún momento por memoria saben que no tienen buenas intenciones hacia su familia o hacia su manada. No es una venganza premeditada porque no hay meditación. Es que si te veo, te mato. Y bueno, pues esto, para que no existan esos pensamientos, de si te veo, te mato, pues esto, el poder ver el yo superior que en algún momento se haya reflejado de la persona con la que uno tiene obsesión o fijación, o que no termina de pasarle página al asunto, puede servirnos. Y además es bonito y tal, ¿sabes? El poderlo hacer. Eso significa que uno ha empezado a entrar en comprensión, pero en comprensión de uno mismo, insisto, que siempre estamos pensando en el otro. No, no, el otro no tiene nada que ver, el otro es un actor, ¿de acuerdo? A quien te está pasando es a ti, y por lo tanto es importante lo tuyo. ¿eh? Eso es lo que ordinariamente se llama egoísmo y no lo es. Eso es lo que estamos aprendiendo. A que pensar en nuestro bienestar no es egoísta, es natural. Y hemos perdido esa naturalidad por este espíritu, bueno, un poco que es arquetípico junguiano, es decir, a lo Jung, de lo judío-cristiano, que hay que ser bueno con los demás, porque si no uno es egoísta. Y que llevamos 2000 años así, ¿eh? Y bueno, pues esto, no sé qué te estimula, ¿no? Con respecto a lo que estamos diciendo, Mario. Dice, yo creo que es un tema porque se va, bueno, espérate que lo tenía aquí arriba. Dice, Elisa, no te llames, no, no, a ver, en resumen, para mi entendedera de troglodita, perdonar es que el asunto no te ocupe el pensamiento diario. Y entonces, por si quieres contestarla tú, pues no estaría mal. Yo la estaba contestando también por escrito, pero ya no solo es que no te ocupe el pensamiento diario, sino que te liberes de esa carga, porque en el fondo es una carga, ¿no? Te estás, digamos, porque el liberarte o no pensar puede ser también una negación, intentar olvidarlo o de dejarlo ahí en el subconsciente. Pero es una Y no se cuestión de trata, atención, insisto, sí, es una cuestión de atención y es una cuestión es una de cuestión de nivelarte atención. completamente de ese otro alma, de esa otra persona que está como otra ola que está en el mar, navegando como tú y haciendo lo que sabe hacer. Pasa que también me gustaría puntualizar una cosa aquí, Isabel, que es que el amor no es tonto. Es decir, una cosa es amar y otra cosa es ser tonto. Es decir, si una persona ya te ha agraviado, te ha hecho, te han robado, imagínate, vas un día por la calle y te han robado, no vuelvas a pasar por ese sitio, ¿me entiendes? No vuelvas a juntarte con esa persona, le deseas todo lo mejor, te alejas de él lo que puedas y ya está, pero no te enganchas a él. Es decir, hay dos cosas que ya hemos hablado muchas veces que
si te quitan algo es porque no lo necesitabas, por lo que parezca, ¿no? O si te hacen algo es porque de alguna manera has sido correspondiente con esa situación. En el Sí, momento sí, que no, sí, entendemos las eso, leyes no te dejan escapatoria ni por un lado ni por otro. efectivamente, en el momento Pero que es entiendes cuestión de eso, atención. El tema también, sí, hombre, cuando la ofensa es reciente, o la violencia es de reciente y todavía está uno y tal, con la claro, reacción emocional consecuente y apropiada, no hay lugar a nada más que a recuperarse uno, por supuesto. El tema del efectivamente. que no, es que tengo este estrés postraumático y tal, que ahora todo el mundo tiene estrés postraumático. Y es Ya, así como se llama a todos los estrés y traumas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero es cierto y tal, sabes que vino de las personas que venían de la guerra y de ver auténticas atrocidades, que tenían este postraumático y es así como se llamaba, ¿no? Porque este postraumático, sino desde ese punto, del otro punto de vista lo tenemos todo. ¿De acuerdo? Porque una de las cosas para que el perdón aparezca por nuestras vidas precisamente es porque estamos traumatizados, sino de que vamos a tener que perdonar. ¿Eh? Entonces, la cuestión es que al principio efectivamente ocupa mucha atención en tu cabeza. Y entonces uno de los ejercicios es distraerse, tratar de volcar la atención hacia otra, hacia algo que sea tan fuerte como eso, en un momento dado, una novela, cada uno tendrá su recurso. La novela fuerte a mí me va, y me distrae, me quita la loca de la casa en esos momentos y por lo menos me meto en otro colocón, en otra historia y tal, ¿sabes? Pero hay ejercicios para desviar la atención y tal y no seguir engordando el filete, ¿sabes? Sobre todo al principio. ¿M? Y cuando ya por fin de repente te das cuenta de que ya no piensas en ello o que llevas 3 horas sin pensar en ello, felicitarte, celebrarlo. ¿De acuerdo? Porque eso quiere decir que estás empezando a apostar por ti. No por él o ella, sino por ti. Eso es una de las cosas que más nos tenemos que meter en vena. Que no es por él o ella, es por ti. Y luego de rebote será por él o ella, porque eso es física, no porque tú lo hagas. Te quiero decir, luego ya si somos capaces de decirle muchísimas gracias, ¿sabes? Porque me violaste y tal, ¿sabes? Y que sea verdad es increíble. A lo mejor no necesitaremos hacerlo porque ya estamos en otra dimensión. y, pero me gustaría señalar que eso es decírselo, pero decírtelo a ti que lo sientas de verdad. No tienes por qué decírselo al violador, ¿me entiendes? Eso Cuidado, porque eso no lo va a es. entender y te va a tomar por el pito sereno. No, Y no, y más aún no sería tanto el corazón, porque en tanto en cuanto las consecuencias fueran esas, quiere decir que no salió de tu corazón. efectivamente, entonces hay que tener cuidado. O Oye, sea, el ayer lo amor, discutía con una clienta mía y dice, no, me salió del corazón, pero ¿cómo te va a salir del corazón algo sobre la que una persona ha decidido dejarte de hablar? No, es claro, no, imposible, todo lo que sale del corazón enamora. exactamente, ¿Ah? exactamente. Pero sin embargo creemos que sale del corazón, por ejemplo, ser muy sincero, ¿m? No, Decir las cosas como son, cuando ¿quién dice cómo son las cosas? ¿Tú? ¿Quién? De tus yoes. Es decir, es muy bruto el ego a la hora de ser arrogante para decir y sopesar y tal como las cosas tendrían que haber sido en vez de como fueron. Pero eso es normal, eso se llama frustración. Y nos monta unas películas brutales. Pero luego por fin uno llega al sentido común, que es solamente darle espacio para buscar qué ha pasado realmente. Porque solamente podrá venir lo que llamamos perdón si entendemos qué ha pasado realmente, no lo que creemos que ha pasado. Y es ahí donde se recomiendan y tal unos pequeños ejercicios antes. Por ejemplo, renunciar a la venganza. No que no te vengues, sino renunciar fehacientemente a la venganza. Es decir, no mover un dedo y tal, ni en contra ni a favor. Bueno, a favor siempre, pero no en contra, que es como es la venganza. Me abstengo de vengarme. Lo mismo que me propongo intentar ver por qué en algún momento, por qué tiene espacio en mi vida esta persona. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? eso es. Porque seguramente Pasar, habrá sido pasar, porque por algo. el tema de la venganza, pues es el principio de las reyertas de la mafia, ¿no? Que en un momento determinado el abuelo, el tatarabuelo de uno le pega un tiro al otro y
y siguen vengándose la familia X con la otra familia y ya pasa el tiempo y no saben realmente por qué se matan unos a otros, ¿no? Pues la venganza siempre genera más odio, más resentimiento y bueno, pues eso Sobre todo ponerla mental, porque luego vamos a ver, por ejemplo, si a un elefante ve que o hay otro elefante y tal que ha agredido a una cría en un momento dado de su manada y se lo encuentra 30 años después, le mata. sí, ¿Sabes? Y eso no es venganza, eso es la ley de la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero se puede parecer, ¿no? A ya, la venganza y tal, ¿sabes? Pero es que lo hemos visto en tantos documentales y tal, y en monos, y en mamíferos, y en general. El ojo por ojo, diente por diente, eso es en la naturaleza, así se da. ya, pero bueno, No, y es aparentemente cruel, ¿no? Es la ley de la naturaleza, que además tiene una parte tan bella, muchas partes sí, tan bellas. Bueno, entonces continuamos con esto nada más un poquito. mm, Mirar estos son ejercicios para poderte acercar y tal, a desdramatizar y a intensificar el grado de enganche que tenga uno con la persona. Bueno, las actitudes, por supuesto, y tal, no, ni siquiera las he subrayado porque las hemos visto en leyes, ¿no? Que os quería enseñar un poco la primera parte y sobre todo esto. Este documento os lo compartiré mañana. Está muy bien, es muy. Luego al final, pero eso no nos tiene por qué molestar. Bueno, me gustó mucho también lo de ser generoso, pero ser generosos con nosotros mismos en el perdón. ¿De acuerdo? No con el otro. Con el otro es de rebote, siempre que seamos generosos con nosotros mismos por ese asunto, estamos siendo generosos con el otro. El cambiar la silla, pero estos son ejercicios que uno hace conscientemente porque a uno le compensa. Es decir, esto va a hacer que luego yo esta noche duerma mucho mejor y mañana me sienta mucho mejor y me sepa mucho mejor la comida y me alegre mucho más de estar vivo, etcétera, etcétera. Es decir, poquito a poco, ¿no? Es cambiar la silla, es ¿qué le habrá pasado? ¿No? ¿O qué le habrá pasado? ¿No? Es decir, como intentar mirar a ver y tal, ¿sabes? ¿Qué película pudo haberse montado? Pero esto es a voluntad. Esto sí te sirve. Si no te sirve, ¿para qué? Solamente las cosas que te sirvan. Desde luego, renunciar a la venganza nos va a servir. Y aquí es donde habla sobre el cristianismo, ¿no? Es decir, sobre el tema de finalmente, es decir, con mi Dios salto los muros. Es decir, aferrarse y tal completamente al hecho de que hay un creador, ¿eh? De que hay algo mucho más inteligente que yo, y que hay un propósito de amor en todo lo que se ha dado para tu evolución personal, y para que vayas alcanzando cada vez más grados de sabiduría, que puedan hacerte servir mejor al universo. Esto es de lo que trata este asunto, ¿no? Visto desde cualquier punto de vista espiritual o religioso, porque hay perdones que son muy difíciles de perdonar y que son muy difíciles de comprender y que además incluso tampoco somos capaces de hacerlo solos. Muchas veces hemos tenido que pedir ayuda para que nos den otro punto de vista, que, no, que en el que podamos confiar. Y bueno, pues no sé cómo van las cabecitas con respecto a todo esto que estamos hablando. Todavía tengo por ahí un par de cosillas más, pero no sé si hay alguien que quiera hablar sobre ello, o que quiera contar su experiencia en voz alta y que charlemos, no sé. Yo voy a ir mirando mientras tanto lo que tengo por aquí, ¿eh? Pero vamos que es un tema yo creo que bastante práctico. A ver qué más había visto. Aquí está el tema de la ofensa, que me ha gustado. Esperar que lo comparta. Aquí está el tema de cuánto te ofendes, ¿no? Es decir, porque, mira qué bien, Guille, ahora vamos con lo de la ofensa, que creo que has levantado la mano. Sí, adelante. ¿Se me oye? Sí, Vale.
Bueno, Adelante. por compartir, es que además precisamente hoy Gracias. Sí. resulta que, bueno, llevaba sin hablar con mi madre desde antes de diciembre, desde primeros de diciembre. Bueno, mi cumple es el 5 y ya el 5 ya no me felicitó, ni sin felicitarme en las Navidades, en fin, muchos días, muchas semanas sin contacto. Y bueno, fue una cuestión totalmente relacionada con el perdón. A ella le fastidió una cosa que yo, vamos, ayudé a mi abuela y bueno, pues mi reto fue no meterme y no involucrarme y no ir a quejarme y no liarla y confiar en que verdaderamente, bueno, pues yo no tenía nada que perdonarla porque no estaba enfadado ni nada. Más allá de que en el momento del follón sí que, pues, bueno, pues, oye, pues sientes las cosas dentro del pecho, ¿no? Pero la paciencia y la confianza han tenido sus frutos y hoy me ha mandado un mensajito bueno, pues que me quiere mucho y que lo que necesite, que ya sé para contactar con ella, ¿no? Así que, bueno, pues Has dicho era la una... paciencia y qué más. Y la confianza. Ay, la confianza. La confianza en que, bueno, pues el yo no tener resentimiento y confiar en que, bueno, pues tener la conciencia tranquila de que verdaderamente no había hecho nada, eh, porque si hubiera hecho yo alguna metida de pata, pues oye, entendería que tenía que mostrar un poco de empatía y entonarme a culpa, ¿no? A pesar de, pues eso, que ya sabemos cómo funciona el perdón, ¿no? Pero no, mira, ha sido muy bonito el encontrarme esta mañana con el WhatsApp. Felicito, te felicitamos. Qué maravilla Muchas y lo gracias. celebramos contigo. Qué Muchas rico, gracias. Guille. Sí, Muchas claro que gracias. sí. La paciencia y la confianza, estaba diciendo Mario por escrito, que se lo acabo de leer, Mm, que dos grandes virtudes para este cometido, ¿no? Eh, Fundamental, sí, sí, sí. Una cosa que siempre me oís decir, lo de la confianza, sobre todo porque también somos conscientes de que esto es una película, ¿no? Y como película, pues el final feliz está asegurado. No sé cuándo, no, pero no bueno. se me ha estado escuchando, ¿no? Que me acabo No, de meter una perorata impresionante, no se me ha estado escuchando, ¿no? no, te había No. silenciado. Te estaba felicitando y tal, no sé si Y, se me ha oído Sí, cuando te he y felicitado. sí, esto sí, sí lo hemos escuchado. Ahí sí, justo, ah, justo ya, ya. antes se ha dejado ir justo en el momento en que ha hablado Mario. Sí. Ah, Vale, muy bien, qué ah. gozada. No, lo que estaba Gracias diciendo por era que darme es cambiar espacio. de metodología, ¿no? Es decir, como que de repente en vez de hacer la de siempre, vas y haces otra, y de repente bingo, ¿no? Sí, Qué rico. total. Así, así, Claro. sí, sí, sí. Sí. Así que nada, gracias por Y darme merece, espacio y ya está. y merece la pena sobre todo por la lata que es, ¿no? Estar en conflicto y tal con alguien y tal, ¿no sabes? Es como que no sabes qué te pasa y de repente te acuerdas, bajonazo, ¿verdad? Totalmente, ¿eh? De hecho, vamos, las primeras semanas había, pues, cuando decía, yo me perdono al 100%, salvo a ratos, ¿no? Hay ratos en los que estás más, no sé, y ostras, ya te viene el peso ese del conflicto. Pero no, paciencia, Sí, paciencia, sí, sí, paciencia. sí, cuando te Ah, acuerdas, ¿verdad? Se te pasa la justo. ráfaga, bajonazo y a retomar. Sí, sí, y coincide con momentos de cansancio. Oye, por simplificarlo, cansancio. Estás cansado por X y Z y sucede. Y en Y plenas pasa lo mismo con Navidades, los... tu cumpleaños y tal, ¿sabes? Sí, Había como bueno, fechas emocionales alrededor del así. conflicto. Mm. Pero bueno, afortunadamente las he pasado con mi abuela, los dos solos, y ha sido de las mejores Navidades y los mejores Reyes que he pasado prácticamente nunca. Ha sido fantástico. ¿Sabes? Bueno, Nos lo cuentas a nosotros y tal, ¿sabes? Pero no se lo estamos cuentas a épico, mamá. vete. No, no, algún día, a ver, ella lo puede comprender, que la estabilidad de estar con la persona con la que yo siempre me entiendo, que es mi abuela, de estar solo sin líos y historias, no, si está bien, no le ofende. Yo sé que no le ofende, es Bueno, pues razonable. me alegro mucho. Hay muchas Pero veces que hay bueno, que esconder las felicidades. Lo hablaba hoy con Geno, ¿te acuerdas? Y con Rafa Ubal y tal, con el que estoy siempre de batalla campal y tal, ¿no? Y él decía que la felicidad, lo que primero uno tiene que ser feliz uno para luego hacer feliz a los demás. Y entonces voy y le contesto, estoy de acuerdo con el primer punto, pero el segundo punto es luego aprender a disimularlo. Primero aprender a ser feliz y luego aprender a disimularlo.
Y entonces Claro, le va a uno totalmente. mejor en la vida en vez de aprender a ser feliz para luego hacer felices a los demás, ¿no? Y con respecto a la paciencia, ojo, qué maravilla y tal, cuando de repente uno se ha dado cuenta de que ha sido gracias a que ha tenido uno paciencia, ¿verdad? Qué gozada. ¿Mm? Es una gozada. Es una gozada, ¿eh? Es un buen Eh, premio, sí. Qué buen premio, sí, Es un señor, buen y premio, tal, sí. porque no es Merecido. fácil tener paciencia, ¿no? Y menos con las personas tan vinculadas, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues qué bien, qué buena Gracias, experiencia, qué gracias. gusto. Sí que se le puede llamar perdón, eso, ¿no? Eso y tal, ¿sabes? Es decir, yo ha habido ha pasado página de tener malos sentimientos hacia ti por tu actitud, porque te ha admirado de algún modo, que es la manera también de poder llegar a eh, eh, entrar en otra relación con alguien, que es cuando hace algo admirable, ¿m? Y de repente te cae bien y tal, o te cae mejor. Muy interesante lo de caer bien, no caer bien y tal, para que nos quitemos romanticismos con respecto a las relaciones, ¿no? Yo hay algunos hijos míos que hay veces que me caen fatal y no me siento mal por ello y tal, ¿sabes? Es como casi natural y tal, ¿no? Luego eso no quiere decir que no les quiera, ¿no? Bueno, pues vamos a modular también el grado y tal, ¿sabes? De cuánto mal nos caen o cuánto bien nos caen para poder tener paciencia, precisamente. Que no nos caiga tan mal el personaje. Lo decían en el documento cristiano tan bonito que os voy a compartir mañana, que mirar otra versión del enemigo puede ayudar. Así yo, por ejemplo, odiar a mi marido y qué hago casándome con él y teniendo 3 hijos con él. O sea, puedo perfectamente a lo mejor retomar para yo poderme elevar a mí misma, ¿eh? ¿Entiendes? De haber tenido esa experiencia. Si no, cuesta, sobre todo cuando estás rencorosa, resentida, y cuando es el cuerpo el que además el que te hace reacciones. Pero se consigue y es una maravilla cuando se consigue y tal. Estar fuera de rencores, yo creo que es uno de los grandes, no sé, de los grandes momentos de tu vida. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que estabais libre de rencores, ¿m? Aunque sea un momentito, tal, ¿no? Realmente, ¡buah! Estoy en paz con la vida en estos momentos, ¿no? ¿Qué ha podido suceder? ¿No? A lo mejor no nos hemos dado cuenta de que era eso, ¿no? Y son los momentos en que hemos sido felices, nos hemos reído, no hemos tenido loca de la casa, ni enemigos, estábamos a lo mejor deseando, nadando, o a saber lo que estábamos haciendo, pero no estaba el enemigo, ni el rencor, ni la venganza, ni el resentimiento, eh, eran momentitos de paz. Qué rico, qué maravilla. Y bueno, pues a ver qué más había sacado yo. Ya vamos a ir terminando por hoy, porque ha sido fuerte lo del perdón. A ver si tenía yo algo más. Espérate, aquí es donde hablaban sobre el tema del olvidar y perdonar. Y vuelven a insistir otra vez, si es que no te han hecho nada, que lo que te han hecho y tal tiene otra interpretación, que no es nada en el sentido de que no te han hecho nada desde tu entendimiento, claro que te lo han hecho, y además fuerte, ¿eh? Sino nada desde el entendimiento al que queremos llegar. Que eso es otra cosa también, que leía esta mañana alguien que decía, "Ay, y esto es que es mucho de la New Age y tal, lo de que somos siempre responsables de todo, y de repente me ha sentado mal y he analizado por qué me ha sentado mal, ¿no? Y entonces, bueno, luego después del análisis, al leer esto, esta es la cuestión, ¿no? No es que seamos responsables de que nos hayan hecho eso en este momento, de que lo hayamos buscado para que sea así. No, ni hablar. Nos hubiera encantado que no hubiera ocurrido, porque hubiera sido mucho más agradable, hubiéramos sido mucho más felices, hubiéramos estado alegres, y a lo mejor pues incluso enamorados, en el caso de que sea de pareja, ¿no? Pero sucedió y fue muy desagradable, lo que sucedió. Aquello por lo que todavía estoy enganchado y por lo que no me puedo perdonar y, porque no puedo, y que no puedo perdonar, que sigo con, vamos a decir, con dolor, con sufrimiento o con mucha ira y con ganas de vengarme. Bien, entonces de lo que habla aquí es sobre el tema del no olvidar. ¿eh? Pero no olvidar puedes hacerte perdono, pero no olvido, no hace falta.
que se diga te perdono pero no olvido, porque el olvido es imposible. Es simplemente que no presto atención durante un tiempo. Eso no quiere decir que me he olvidado, porque está ahí, en lo que se llamamos la memoria y tal. No tengo más que ir allí y tal, la traigo y ya está. Pero sin embargo, si llevo mucho tiempo y entreno no traerlo, ¿eh? Se hace pequeñito y no se hace emergente para traer a la conciencia desde la memoria. Ese es el truco. El tratar de traerlo lo menos que podamos y permitiéndonoslo traer lo que no podamos no traerlo. ¿eh? No vaya a ser otra vez otro generador de otra culpa, poquito a poco, pero sabiendo que estamos en el camino y que no se trata de que no haya sucedido, ni se trata de que ese perdón que me que pueda ser o bien que qué bien hiciste, eso no sería perdón, eso sería resignación, o te perdono desde la superioridad, lo cual tampoco sería perdón, sería arrogancia. La cuestión es el trabajo que se hace uno con uno mismo y es ahí donde lo queríamos llevar en el día de hoy. Pero nos ha parecido un tema importante, pero nos ha parecido además un tema que nos ha traído a las leyes a muchos, aunque no nos hayamos dado cuenta de ello, y que es además actual, que nos está ocurriendo actualmente. A lo mejor es que no conseguimos perdonarnos, lo cual puede ser también otro motivo por el que esta información nos pueda resultar interesante, no solamente porque tengamos que olvidar o pasar página de algo que nos haya hecho alguien, sino que no sepamos pasar página de asuntos que hayamos hecho nosotros, hayamos faltado a la ética, hayamos hecho cosas y tal, no, bueno, pues eh, que hayan dejado que desear. Ese también es uno de los grandes perdones. ¿Mm? ¿Os asalta alguna vez memorias de cosas que habéis hecho y que todavía os apega un latigazo por algún lado el recordarlo? ¿Mm? Eso quiere decir que todavía no os lo pasáis o que no nos lo pasamos. Y bueno, veo por aquí a Emma. ¿Qué tal, Emma Zapatero? Justamente te tengo enfrente y estás ahí como muy luminosa con los beige. ¿Cómo va todo con los rencores, Emma? ¿Nos quieres contar algo sobre rencores y resentimientos? Bueno, pues va bien, va bien. Voy aprendiendo poco a poco, como todos. El Sí, al tipo final, uno, Mario, también es otro rencoroso, otro resentido. ¿eh? Por ahí sí, veo a al final. Sito. Hola, Sito. ¿Cómo vamos de rencores, Sito? Y no sé si no veo por aquí más unitos que los que he nombrado, a no ser que se me esté pasando a alguien. Debe ser un tema difícil, ¿verdad? En la vida con esta personalidad que también gozas, no solamente sufres el tema de pasar páginas, ¿no? De las ofensas, agresiones o violencias que se hayan podido vivir. ¿Nos quieres contar alguna experiencia o algo? Bueno, yo he vivido ese aprendizaje, ¿no? Lo que habéis estado contando hoy. Al Ujú. final, darme cuenta que, pues, que las cosas no son de una manera, o sea, las cosas son. Y entender que, pues, que la vida no es justa, que la vida no es injusta, que la vida simplemente es. Pues eso me ha conectado muchas veces con una aceptación mucho más allá de esa resignación en la que a veces nos instalamos. Y en el sentido del perdón también darme cuenta de que la que más sufría era yo, que la que me llevaba las contracturas al cuello y a la espalda era yo, que la que al final me llevaba las migrañas era yo. Entonces este darme cuenta de que era yo la que me causaba más daño que nadie más fue lo que me hizo aprender y me hace aprender cada día, claro que todavía estoy en ello. Muy bien, fuerte aprendizaje. También los que tenemos flecha al uno, los cuatro, también somos unos resentidos terribles. Es uno de los descarriladores del 4 además, el resentimiento, ¿no? ¿No? El como que no se lo paso y tal, ¿no? Tremendo. ¿eh? Y,
Y la ofensa es diferente. La ofensa de podríamos hacer como una recopilación enneagramática de tipos de ofensa. ¿Sabes? Eso sería pues un gran PowerPoint y tal, ¿no? Vamos a intentar irlo elaborando, ¿eh? La cuestión es también por transmisores, navegadores y conservación, porque yo estaba pensando en ofensas a transmisores, es no escucharles, no darles importancia, no darles el micrófono, no darles el honor que necesitan para ser apreciada su presencia. Estas son las pequeñas ofensas que se les pueden hacer a los transmisores, pero vamos, hay ofensas específicas, ¿no? Que pueden herirte más o menos en función de tu personalidad o de tu sesgo, ¿eh? Y entonces eso sería cómo perdona un uno, cómo perdona un dos, como Mm, otro PowerPoint. sí. ¿Por qué se ofende un 2, no? Igual eso no sentir que le necesitamos o esa que cada uno podría Celos, tener. traición, de celos, de conexión, y ahí es donde te mata. Entonces, si le haces más caso a otro que a él o ella en un momento de necesidad de caso. Ujú. Eso es terrible y tal. A veces puede provocar una venganza espantosa o un abandono. Mm. Luego en el 3 es el ganarle. Ya es el Claro. enemigo. Sí, o no aplaudirle sus méritos igual también, ¿no? No, O no o sea, aplaudirle suficientemente ignorarle, ¿no? No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Eso sería terrible para un 3. no le mata. Si tal, ¿sabes? En la oscuridad. Al 5 no comprender su profundidad. Sí, o estar todo el día invadiéndole igual, ¿no? También y agobiando. O el no atender a su pobre de mí y tal, ¿sabes? Eso puede ser terrible también, ¿no? O sea, no me comprendiste, me decía ayer una clienta 4, no me comprendieron, no me dejaron ser mí misma. Ah, si conociéramos a alguien que no fuera 4, que no le hayan dejado ser sí mismo y tal, ¿sabes? Que me lo presenten, porque a nadie nos han dejado ser sí mismos. O sea, entonces yo quiero ser yo misma. Yo, pero ¿y entonces qué vas a hacer? Y tal, ¿no? Pero, qué miedo, ¿no? Total. ¿Y qué le ofende al 5 a Ana Barber? El 5. Ay, no sé qué decirte ahora, Isabel. Fíjate, ahora no te acuerdas y tal, ¿no? Que te ha podido ofender. Es que es muy difícil hablar de la ofensa porque ofende. ¿Sabes? Entonces, es difícil, ¿no? Por supuesto, la invasión y tal, ¿sabes? El atropello. El que te lleven la contraria en algo que tú sabes, o el que ridiculicen la capacidad de comprensión que puedas tener sobre algún asunto. Mm. Sí, Y luego, aparte, por supuesto, las cosas normales, ¿no? Me refiero en el plan 5. sí, bueno, el 5 lo que pasa, o en mi caso, ¿eh? Que ya te ridiculizas tú misma, estás siempre, el crítico interno está siempre haciéndote pequeña, en mi caso, yo no sé los demás, no exactamente, pero siempre estás con este mismo rollo y encima si luego te viene de fuera, pues acabas fatal. Pero bueno, es lo que nos toca para ir superando todo esto, que es bueno, así como vamos actuándonos, bueno, en mi caso yo. No, no, sí, sí, cada uno también tendrá su cuestión específica en función de su biografía, ¿no? Pero tiene que ver con que aquello que sea una ofensa, ¿no? No es fácil, no voy a seguir con la ronda de neatipos y tal, ¿sabes? Para decir de ofensa, aunque que veo a Geno moviéndose, con lo cual a lo mejor es que nos quiere contar su ofensa. A ver, Sí, sí, bueno, yo tengo. Ana, perdona, sigue, no, sigue. no, no, no. Que antes habíamos hablado de en qué ofendíamos y yo he ofendido también con lo que a mí me molesta que me ofendan a mí. Es lo que me ha venido cuando Isabel ha hablado de este tema, que es pues desconectar a otras personas, igual amigos o gente que quería, y decir verdades muy duras a veces también, que es lo que a mí también me molesta, que me hagan a mí, no sé,
Muy Eso. buena, muy buena. Nos vamos dando cuenta y tal, ¿sabes? Pero no es fácil reconocer estas cosas porque son absolutamente inconscientes. Es una maravilla. El que Bueno, desconectar a alguien y tal, y pasar completa y absolutamente como si no existieran. sí. Y luego, la verdad Y es que cuando has dicho que te queda en la memoria, a mí hay un tema que hice a una persona siendo muy jovencita y lo tengo en la memoria. Pero yo cómo pude hacerle esto a esta persona ya, y lo que le dije, ¿no? Que al final igual, bueno, ella pues supongo que en fin, que me duele más a mí que a ella, es lo que quiero decir. Pero cómo se quedan escenas de repente y tal? ¿Por qué me acuerdo de esto y no de todo lo demás, verdad? esto es algo que lo tengo muy vivo. ¿Eh? Porque luego es gente que quieres mucho, la verdad, y bueno, O gente que son no te ha hecho nada, ¿no? sí, tampoco te ha hecho nada. Sí, es verdad. El diablillo. Yo me acuerdo de un tirón de orejas un poco sádico que le hice a una amiga mía, Patricia Moon, y tal, sabes que no me perdono. Debíamos de tener 7, 8 años y tal, y me pasó igual por cómo pude hacer eso. Tal, ¿no? Y lo tengo grabado. Y además, como tú dices, vívido. En fin, Ujú. me daba rabia que fuera su cumpleaños, qué rabia. Y se quedó point. Sí, se quedó. Y claro, cada vez que la veo pienso en eso y ella jamás se acordaría. Y tal. Y yo creo que no se lo voy a decir. ¿Para Ya. qué? Bueno, seguramente te Ya, dolió más a ti que a ella al final, porque igual como es la otra persona no le afecta es eso que te duele más, sí. tanto. Geno, ya te has quedado quieta, pero no cuela, tal, ¿sabes? Es decir, que Ya es que me conocéis. No, no sirve, ya no sirve. no Ana, me cuela. gusta mucho lo que has dicho de cómo he podido ofender yo. Y a eso le llevo dando vueltas un par de días y me sale también un listado estupendo, ¿eh? Ya. Tengo buena memoria para eso, sí. Y a mí lo que más me ofende ahora mismo Mm. es que duden de mí. O sea, que no se crea lo que estoy diciendo. Eso es lo que más me repatea. O que me incapaciten, que me minusvaloren, que me hagan el vacío. Yo es que tengo un listado grande, ¿eh? Yo soy muy ofendible, me estoy dando cuenta. Yo es que Eso empiezo es a también bajarlo. navegador, las dos cosas, es 6 y es navegador. Porque eso es lo Sí, que te pasa a ti, que dudas de ti y tal, ¿sabes? Y que tienes y lo complicaciones, proyecto, ¿sabes? Eso. claro. Entonces sí, pero me ha gustado mucho eso, lo de cómo he podido ofender yo. Muchas gracias, Ana, me lo has traído y sí, está Es eso, estupendo, la es verdad. eso que de repente y tal te dicen y tal, ¿no? Y te hacen así el cuerpo y tal, ¿sabes? Te toca la herida y tal. Hmm, El otro día que tuvimos el módulo 6 en el máster y tal, Rafa te le tocó la herida a varios y tal, ¿sabes? Fue brutal lo que hizo Rafa Ruiz. Y es interesante y tal, porque cuando te tocan la herida, sobre todo en un curso y tal, y con reglamentación, etcétera, es interesante el que te la toquen, porque así la conoces, la herida. ¿Me entiendes? sí, Otra cosa es que venga vamos a decir, una persona y tal, ¿sabes? No vamos a insultar, ¿no? Y que te irrespete o irrespete a alguien amado. Entonces ahí y tal, ¿sabes? Es donde ha lugar esto que de lo que estamos hablando hoy. justo, justo, Entonces, justo. ¿qué, Es qué es eso. lo que de repente y tal si no se contara contigo en un chat de leyes, por ejemplo, y tal, ¿sabes? Y de repente nos olvidáramos de ti y tal, ¿sabes? Eso, por ejemplo, podría ser una Uy, electricidad. uy, Claro, sí. Ahí se me claro, pondría el claro. Es que cuerpo eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que ver. y ¿Qué se es lo que te nota. sienta fatal, ¿sabes? Y qué te ofende y tal, ¿no? O sea, es Hmm, decir, y que de repente te crea ahí una cosa y aunque muy luego se te pase desagradable. enseguida, ahí, pumba, ahí está la herida. Ahí Muy salta. bien, queridos amigos, pues vamos a ir ya relajando y despidiéndonos. Muchas gracias, Geno. Muchas Ah, gracias, Ana. Muchas gracias, Emma y Guille, los que habéis gracias. hablado. Qué gozada escucharos. La verdad es que esto es lo que vamos a tratar de ir haciendo. El próximo día traeremos otro tema, Comanche, y volveremos a hacer lo mismo, revisión del mismo. Mario, querido, Muy bien, muchísimas estupendo estar aquí gracias. con vosotros. Muchas gracias a ti siempre, Isabel. El miércoles que viene toca descanso, creo, ¿no, Sí, Geno? sí. Eh,
Con lo cual nos vemos dentro de 15 días, y un abrazo muy grande a todos y a cada uno. ¡Mua! Guillermo, En 15 beso. días nos volvemos a ver y mañana os mando el documento del perdón o lo que yo encuentre por ahí. ¡Mua! Adiós. Adiós.